Ah, For how it's very shy, but which was also important to me. I got this. Yeah, It's clever that your children enjoy it. they love it. I love it, especially with the new that like Yeah. but it's like what I really so. what's it called? Sin. I think it's a very long. No. La que está mexicana, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Lizard, ¿cómo es en español? El lizard, ¿cómo es en español? ¿Lagartija? La lagartija. Yeah. It's like calling, but it's start with X and then. I'm really surprised that it's free. Okay. Yes. This is thing. How? Run it? Through donations. Oh, yeah, not from the government. Also. But also the government. Maybe the government and some donations. Wonderful. Yes. That's good. Okay. Sing it so. So. Yeah. That's one I'm very that's one it's National University from Guadalajara. Yeah. Yeah. And you Rasmussen is very interested. I'm going to make sure like that. Sí. Also. Sorry, I swear a lot. Let me get my computer. Sí, aquí. Sí, sí, no. Hi. Sorry, I swear. Sorry, I swear a lot after. Nos vemos, que estén bien. Hi. Se me mató. Ahorita te veo, Ale. Oye, Ale. Avísame si comen tu viernes es como. Yo acabo a la 1. Aquí no termino de cargar. Igual yo lo iba a hacer. El baño se queda. Sí. No, Es que sería muy fácil que por acá para conectar con ¿no? o sea, sí es mucha molestia. Me cambian sin problema. Es que siento que ahí puedo ver a todos, ¿ves? Como al mismo nivel. ¿Están en esa silla? ¿O te Sí, pasa? no, está perfecto. Yo creo que sí. Te escribe mandó un correo de eso. Ya no lo pudimos apartar por sistema porque ya no nos dejaba. Ya. Entonces creo que Laura mandó un correo para ver si mañana puede usar esta o la otra. Voy a reponer clase. Pero no sé si te llegó el correo. Sí me debe haber llegado. Déjame revisar. Yo me llamo en Prepa Ibero, pero el personal de aquí no sé qué otras actividades tengan. Probablemente por eso no le he contestado todavía. Sí, Una vez yo ahorita lo. porfa, sería mañana de 10 a 1. Sí, la veo. Ah,
Bueno, digo, qué bueno que se arregló. Sí, mira, lo envió a videoconferencias, creo, el martes. No sé si ya le contestaron. Te encargo. Chécalo, sí, sí se puede. Muchas gracias. Sí, perfecto. Te lo agradezco mucho. Ahorita lo reviso. Gracias. Héctor, ¿nos escuchas? Sí, buenos días, doctor. Ya andamos por aquí. Qué bueno. Bueno, pues me hubiera encantado llegar en punto a la conferencia del doctor, pero tenía otras cosas ahí en el departamento y cuéntenme, ¿qué les pareció la conferencia? Interesante, o sea, como lo plantea me gustó, porque a veces, como, bueno, yo como no estoy tan metida en eso, así para mí todos esos temas es nuevo, pero te da ideas de cómo podrías abordar los temas. O sea, que no se cierran las posibilidades, que hay opciones. Ok. ¿Los demás? Necesito estudiar más estadística. Sí, para entender muchísimo más, porque, o sea, sí estuvo interesante lo que comentaste de Pau. Sin embargo, me gustaría como entender un poco más a fondo su punto de vista. Para mí interesante, pero yo no siento alejado del rollo experimental. Pues está padre saber, no creo aplicar, no sé, Muy bueno, sí. bajarlo a lo mío. Sí, nunca sé. De la conferencia. ¿Qué te parece? Pues interesante, pero Todos tenemos un pero. ajá, ahora no sabría cómo hacerlo. Ujú. Sí, como que suena bien, pero todavía no saben cómo aplicarlo a sus proyectos. Exacto. Ok, bien. Pero bueno, lo que a mí me gusta del doctor es que es muy cercano, o sea, pocas personas que se dedican como a la estadística y a ese nivel son tan cercanos y como con estas ganas de aproximarse a los estudiantes. Accesible. Entonces, tal vez como tutor externo cuando ya hacen la candidatura, bueno, cuando tengan que hacer la candidatura, sería buena idea los que van a hacer sobre todo modelos estadísticos, tenerlo como asesor, ¿no? Entonces, de hecho, estas personas, bueno, estos doctores que son especialistas en estadística, de esa manera es que se unen a los comités o a los proyectos, más como asesores en estadística, ya que están los modelos o los datos, para sugerir también qué hacer con los datos, ¿no? Y pues sí, una mirada tan experta ayuda muchísimo cuando de repente ustedes tienen su base y no saben qué hacer con ella para poder hacer o sacarle el mayor provecho a su investigación, ¿no? Entonces creo que desde ahí podrían considerar. Héctor y Manuel. Y, Pues, igual que esta Mar, yo no, o sea, sí interesante, pero no encuentro ahorita la forma de yo poder aplicarlo en la realidad de mi situación de doctorate. Pero interesante. Manuel, gracias. yo dije, me va a caer de lujo esta porque yo voy a hacer un diseño a lo mejor, meterle, si tengo chance, yo estaba pensando meterle algo casi experimental. Entonces, así como que, ya la hice, ya la hice. Entonces empecé a ver ahí las fórmulas y fue así como que, ok, le voy a tomar captura de pantalla, las voy a guardar y espero en algún momento tener la sabiduría suficiente como para interpretar esto. Tiene varias publicaciones, entonces creo que será bastante interesante buscar sus publicaciones y con calma leer esto, ¿no? Pero a mí me hace mucho sentido con lo que vamos a revisar de los métodos cuantitativos, de los diseños cuantitativos, y ya
o sea, creo que sí puedo aplicar algunas cosas de las que escuché al final para ahora que vamos a pasar a los métodos cuantitativos, ¿no? En tu caso sí lo vas a usar, ¿no? Que quieres hacer una intervención. Es que todavía no lo defino específicamente. O sea, Pues, yo digo que sí. Intervención tienes que Yo digo que sí, pero necesito acercarme más a mi tutor. Pensé que al estar. No. Miren, o sea, difícilmente uno sabe todo. La estadística, yo sí la considero indispensable. Yo la considero indispensable en términos de cuando uno está planteando un proyecto cuantitativo, desde que tienes la idea de qué quieres encontrar, ya les debería estar sonando en la cabeza qué análisis estadístico tendrían que estar haciendo. Y entonces todo va junto. O sea, ustedes piensan en una pregunta, tienen una variable, se imaginan cómo van a medir esa variable, cuántos grupos, nivel de medición. Entonces, la estadística tendría que entrar como en automático en ese pensamiento del diseño, ¿sí? Tú también. Porque si quiere, eso que dijo está importantísimo, de cómo se podría contaminar el grupo control o cómo se podría contaminar el grupo experimental, está importantísimo. De muchas veces no entendemos por qué aparentemente la intervención no tuvo efecto, y es porque no se controlan todas esas características, que un poquito es lo que yo les he estado diciendo, que no pueden comparar peras con manzanas, que los grupos tendrían que ser lo más equivalentes posibles en casi todas las demás características para que lo que varíe sea la intervención, o en este caso la no intervención. Pero estas cosas me parecen súper, súper importantes porque lo que él está diciendo de que a veces no controlamos todo, como esto de, me parece interesantísimo lo que dijo del grupo control, que cuando el grupo control sabe que no va a tener nada, que no le van a dar el tratamiento o el medicamento o la terapia, entonces entran en desesperación y empiezan a buscar otras alternativas por su lado. ¿Qué alternativas? Pues no las tenemos bajo nuestro control, ni siquiera sabemos qué son. Entonces, muchas veces ellos también cambian el comportamiento, pero no por el tratamiento, sino por esas búsquedas que hacen alternas cuando no están recibiendo nada en el experimento. Entonces, eso se me hace importantísimo y regularmente no lo consideramos. Ni siquiera nos pasa por la cabeza que el grupo control están haciendo sus propios, pues sí, sus propios esfuerzos por salir porque no están recibiendo el tratamiento como tal. Una de las cosas que mencionaba el doctor que nos está dando el curso de ética es que sería muy bueno que sepan desde un inicio los participantes que si quedaran en el grupo control, terminando el experimento o la intervención, ellos también van a recibir ese tratamiento o esa terapia o ese medicamento al final. Entonces creo que eso también les podría bajar mucho la ansiedad y dejar de que estén haciendo todas estas búsquedas alternativas, ¿no? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a empezar. No sé cómo hacerlo con los que están a distancia. Bueno, me falta las dos Marianas, ¿no? Las dos Marianas. Las dos Marianas. Lo que vamos a hacer es que les pedí la introducción. Pues no sé si la traen en su computadora, la traen ¿dónde la traen? No lo sé, pero lo que vamos a hacer es que la vamos a pasar así como la tienen al compañero que tienen al lado, ¿ok? En el caso de ustedes, de Manuel y Héctor, necesito que por correo se la manden. Si la tienen en Word, pues por un correo. Si la tienen a mano, pues por una foto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es este ejercicio por pares del que habíamos hablado la clase pasada. Van a recibir una introducción que no es introducción. Necesito que la lean con mucho detenimiento. Van a tener
10 minutos para leerla con mucho detenimiento y cada uno de ustedes va a pasar en 3 minutos, nos va a explicar de qué trata en la investigación del compañero. El compañero no puede decir nada, o sea, no puede decir, no, eso no quería yo decir, no, es que no me entendiste lo que yo, no. El compañero va a pasar a decir lo que entendió y el otro va a escuchar sin decir nada lo que el otro entendió de su introducción. ¿Está bien? ¿Ok? Bien. Necesito, por supuesto, que cuando estén explicando su introducción, ustedes presten toda la atención del mundo para darse cuenta qué tan lejano está lo que ustedes querían decir a lo que realmente se entiende en la lectura. ¿Sale? Bien. Entonces, por favor, ahorita faltaría alguien para Joaquín. Déjenme ver dónde están estas niñas. No fuera con él. La necesito para la clase. Este es importante. Hágate la película. No sé, pero se van. Ay, no fui al baño. Ve, ve. Espera, es que estoy buscando lo que te voy a pasar. No se va a Mariana, porque necesitamos a alguien que lea Joaquín, y Joaquín lea el trabajo de alguien. Vayan avanzando los demás, por favor. ¿Ya se compartieron sus introducciones? En esas está. Manuel y Héctor, por favor. Sí, estamos pasando correos. ¿Pueden platicarme cómo les fue como profesor de español? Súper bien. El doctor de español. Sí. Sí. Nada más que las últimas pruebas ya como que las vimos en 1 hora todas así. Pero bueno, lo hace el jazz por nosotros. Sí, es que sí es difícil, tanta información. La estadística es larga, o sea, es un camino largo. Pero bueno, qué bueno que tuvieron la oportunidad de tener otra, pues sí, otra clase, ¿no? ¿Sabes qué? Como Pensé que ibas a una decir manera alguna- diferente de Ibas. escuchar la Ibas. explicación también. Ya. Pero al menos me hizo clics en a lo mejor algunas preguntas que me habían. Entonces se agradece, ¿no? Yo te voy a mandar. La explicación desde otra narrativa, por decirlo. Y los otros tips también son muy útiles. 16 horas. Ay, wow, un buen. Suficiente. Ajá, o sea, y nos faltaron. No sé. ¿Listo? Perdón, pasa nada. Necesito que compartas tu introducción con Joaquín. Joaquín contigo. Tienes 10 minutos para leerla, por favor. Y en el caso de Mariana, Mariana, ¿hiciste tu introducción? Sí. Déjala. No pasa nada.
Me la mandas a mí, Mariana. por ¿Y favor. cuál es tu? Yo voy a leer la tuya. ¿Cuál es tu? Por correo. Ah, ¿por correo? Sí. Ah, te la mando ahorita. Me conecto. ¿Sí tienes mi correo? Creo que sí. Sí, una vez te Que me mandé mandaste. correo. Cuando Pues, no ¿cómo vamos a la empieza? Nada más, ¿cómo empieza? Cintia y latina las dos. TH. Creo que sí te mandé un Cintia correo la punto primera cruz, vez, ¿no? @ibero.mx. ¿Es lo que tenía de escribir 2 párrafos de las ideas de 10 artículos? ¿Esa era la tarea de hoy? La introducción. Toda. Yo me quedé con que escribir 2 párrafos para el punto 2. Ahora te los mando. Por favor. Es toda la introducción. De hecho, les voy a compartir. Producción y todo. Ya. Tú vas a exponer para que tú veas cómo más la interpreta. Fortaleza. Pero Pasa mucho que nosotros creemos que lo que estamos escribiendo corresponde a lo que queremos hacer. Y cuando alguien te lee, no entiende absolutamente nada o entiende algo muy diferente. Ajá. Entonces, a mí sí me gustaría que esto lo aprendan. Todo el tiempo tengan un par que los lea, porque eso les va a ahorrar mucho trabajo. Sí, bueno, nos mucho. dejó leer cada quien un trabajo, ¿no? Que nos dejó, y sí como miras en nosotros lo que luego no miras en ti. Claro. Porque cuando es Entonces, un tema que no conoces, y dices, ay, no me quedó claro. Y cuando es tu tema, como que sientes que ya lo estás porque viendo tú ya claro. tienes unas bases y asumes lo que vas diciendo, asumes que los otros lo tienen bien asumido como tú y no. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Listas? Acabaron, Te chicos. digo. Ah, ¿Listo? Hasta aquí. Yo no sé qué le hice. Vete, descargas. apúrense, chicos. Están como muy dispersos el día de Ya sé. hoy. Ya los voy a regañar. Es que en la conferencia de noticias Es que aquí era una conferencia, no sé. que ni quería. Se alborotó la. ¿Dónde es a las 9 o a las 10? A las 10. Yo siempre sigo peor. De 10 a 1. Ok. Si quieren que apaguen el aire, lo pueden apagar, ¿eh? Yo pedí que lo prendieran porque ya se había concentrado mucho el calor. Ellos. Pero, pero si quieren que lo apaguen, Yo así con la chapa. Ah, sí. la verdad es que también el clima de aquí de Santa Fe siempre es muy frío. A lo mejor yo estoy demasiado acostumbrada.
Ah, bueno. Ah, me lo vas a mandar apenas, ¿verdad? Bueno, Es que no puedo poner tu. Estaba buscando un brush. ujú, punto cruz, arroba, ibero.mx. Ay, cuidado. Cuidado, no te vayas a lastimar, ¿verdad? Lo mando. Sí, y por pues, favor. ahorita te mando otra. Pero cuidado. Yo te lo mando. Sí. Mm. Sí, recuerdo que nos dijiste eso de los 4 párrafos y eso. Y le dijiste, bueno, para la otra clase tráiganme los 10 artículos, tráiganme 2 párrafos de las ideas principales y yo hasta lo anoté así. Sí, pero eso solo es un punto Ah, ahí están los 4. sí. Muy bien. ¿Terminaron? 2 minutos.
O sea, como que mencionas que como proceso natural, igual y te deberías enfocarte más en escribir cuáles son los problemas del interior y decir, pues la gente pierde su capacidad funcional en el día a día. Y ya, pero todo lo demás como que sí se entiende, está bien, se entiende. Pero a ver, ¿cómo pasa todo eso? No, era sí, lo hice. Yo sí lo hice. Ahorita nada más una cada una. De tú deberías, no. Voy a ponerlo así. ¿Acabaron? Acaban ya. Listo. Yo no sé. Manuel y Héctor terminaron. Quiero pensar que sí. ¿Sí? Bien. Ok, entonces les subí a Brightspace la semana pasada estas dos diapositivas. No sé si las vieron. Sí. Son muy concretas, creo yo, porque lo único, o sea, el libro ya lo tienen, entonces no necesitamos que yo les explique cada punto, sino más bien resumirles lo más relevante. Lo mismo ya tengo las diapositivas para subirles sobre la pregunta de investigación y los métodos cualitativos y cuantitativos, ¿ok? Pero solo van a ser como las cosas más relevantes, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es que basándonos en esto, va a pasar cada uno a decirme la investigación de su compañera, punto por punto. ¿Qué entendió y de qué trata su investigación? Por favor, entonces, ¿quieren comenzar? Por favor. Patsy y Pau. Tú vas a leer lo de Pau. Bueno, Espérenme. Necesito un buen plumón. Listo. buenas tardes, me tocó revisar la introducción de Pau. En ella, el problema que se establece es una falta en la regulación de protocolos y manuales de estrategia de terapias que sean éticos, pertinentes y adecuados sobre los procesos psicoterapéuticos en clínicas universitarias. En cuanto a la revisión de la literatura, Espérame. O sea, esto ya no es lo que habías dicho que vas a hacer. No. Ya cambió. Hoy amaneció diferente. ¿Ves cómo estamos como madurando? O sea, replanteando Sí, por... este, A ver, ajá. Sí, ¿eso ya estuvo? sí, ya. Entonces, en la revisión de literatura se encuentra información relevante relacionada con la alta demanda de atención psicológica en respuesta de los sistemas de salud que ponen al descubierto una falta de oportunidad para... No me leas. Dime tú qué entendiste de cuáles son los puntos que ella dijo de la literatura. Tú dímelo, lo que tú entendiste. Para poder atender a la población universitaria relacionado con necesidades. Me estabas diciendo, la alta demanda es una de las cosas que dice la literatura. Ajá, ¿No? ¿Qué más? relacionada con los problemas psicológicos que presentan los estudiantes universitarios y que se deben de atender. Ok. Hay poco espacio, poco tiempo y poca claridad de cómo atenderlos para que realmente sean efectivos cuando se acercan a la intervención. Se repartan dos modelos de atención de psicoterapia breve, uno que incluye 5 sesiones y otro que incluye de 6 a 8. Hay una controversia relacionada con que si se detecta algún problema psicológico grave, en 8 sesiones no se podrán abordar. Sin embargo, otros autores reportan que sí pudiera ser posible a través de estas intervenciones
mejorar la calidad de vida y empezar a solucionar estos problemas. Entonces ahí ya estoy agregando Punto el dos. punto 3, que estamos viendo las diferencias en la literatura, ¿no? No, me dijiste ya el problema, la literatura. ¿Cuáles son las deficiencias en la literatura, perdón, no en la deficiencia. práctica clínica? Disculpa, leí diferencias. Las deficiencias Ajá. en la literatura Sí. es no contar con la claridad en cuanto al análisis por las intervenciones realizadas con esta psicoterapia breve y que no hay una manualización al respecto. Gracias. Por lo tanto, el propósito del estudio es poder elaborar la manualización de las intervenciones realizadas en la Clínica de Bienestar Universitario de la Universidad Iberoamericana con un diseño ex post facto, pero para que, contando con ello, las siguientes intervenciones se puedan analizar y se pueda realmente determinar su efectividad. ¿Es lo que tú quieres hacer? Sí, más o menos, es que ahorita que sí, ¿Qué crees que entendió Patsy a la perfección y qué crees que desvió de lo que escribiste? ¿O tú lo escribiste no tan claro que ella lo entendió distinto? creo que lo explicó bastante bien, entonces sí mandó el mensaje. Creo que en las deficiencias es donde tal vez no fui tan clara, porque las deficiencias en la literatura es que hay manuales muy específicos para... Sí hay manuales, no es que no hay manuales. Ajá, sí hay manuales. El Eso es problema bien importante. sí, Porque algo que solemos hacer todos en decir no hay información. Y muchos decimos, esto estoy haciendo porque no hay información. Y eso es un error, más bien. O no hemos buscado lo suficiente, porque tampoco podemos leer absolutamente todo, o sí hay cosas, pero se tienen que perfeccionar, no son adecuadas para la población que yo quiero estudiar. Entonces, es bien importante que en el punto 3 no se trata de decir no hay nada, se trata de decir hacia dónde están las deficiencias y cómo están estas deficiencias, ¿sí? Entonces, este punto nos ayuda muchísimo para justificar nuestro problema, pero no lo debemos tratar a la ligera. Ajá, no decir, no hay, por eso yo voy a hacer uno. Soy el primero que se le ocurrió que va a hacer un manual. No, seguramente hay pasos, hay otras sistematizaciones, tal vez no con universitarios, pero es donde tú tienes que ser muy clara en dónde está la deficiencia. Sí, justo sí hay manuales. El problema es que estos manuales han sido muy específicos de acuerdo al trastorno psicológico. Entonces, si tienes depresión, es este manual. Si tienes ansiedad, es este manual. O sea, sí, así se van. Y a veces, pues las personas, terapeutas que trabajan en privado, pues se especializan en ciertos trastornos y podrían echarse el manual y lo ponen en práctica. Sin embargo, en clínicas universitarias no es de, tienes depresión, sí te atiendo. Tienes ansiedad, de acuerdo al manual que te sabes. Sino que más bien, y no he encontrado porque cambié de tema, apenas lo estoy revisando, que existan como tal manuales que aborden más bien como esta cuestión de bienestar psicológico, como en esta mejoría emocional, como un marco más amplio y no de acuerdo a la patología, porque el problema de la crítica que hacen es que no todos los terapeutas pueden aprenderse todos los manuales para todos los trastornos que hay. Entonces, más bien es cómo puede haber un manual que pueda atender todas estas necesidades y que se pueda abarcar de acuerdo a las posibilidades, porque hay trastornos que pueden ser más graves que se tienen que atender ya por fuera o a largo plazo. Pero lo que ofrecen las clínicas universitarias, sí eso se puede manualizar para que sepan cómo atender diferentes situaciones, pero bajo cierto marco de referencia. ¿Por qué cambiaste de problema? Primero, fue justo cuando me hiciste la retro en la clase. Fue tu culpa. No, es que me sirvió mucho el cuestionamiento porque yo creía que desde la psicología positiva iba a tener como más
posibilidades de tener una mejoría en las personas y todo, porque así yo lo trabajo en mi práctica privada. Y yo con los que aplico psicología positiva como que veo diferencias. Entonces dije, bueno, pues tal vez funciona, pero ese era como un supuesto mío. Cuando me puse a ver realmente qué estaba pasando, por ejemplo, en la clínica, es que a todos les está funcionando, la única que usa psicología positiva soy yo, pero a todos las otras posturas de los demás terapeutas les está sirviendo y tenemos diferentes corrientes de formación, somos de diferentes corrientes. Entonces, pues la alianza y todo eso funciona. Aquí la cuestión es que a veces, que es lo que supervisamos, a veces empiezan a ir por otro camino porque su formación les dice que por otro lado, cuando lo que hay que atender tiene que ver con etapas de cambio. Eso no tiene que ver con trastornos psicológicos como tal, sino ver cómo la persona está viendo su conciencia de enfermedad hacia dónde se va a movilizar. Entonces fue cuando dije, es que tiene que ver más con las etapas de cambio, tal vez tiene que ver más bien en cómo abordamos cada caso, si estamos detectando realmente qué trae la persona, qué necesidad y si está dispuesta al cambio o no, independientemente de la corriente terapéutica. Porque los modelos integrativos hablan de todos estos factores comunes, de que más allá de la escuela psicoterapéutica de la que vengas, el mismo proceso psicoterapéutico en sí mismo es satisfactorio, ayuda, pero hay que tomar en cuenta la alianza terapéutica, factores extraterapéuticos, y el que uno vea las etapas de cambio como que ayuda más en ese momento, porque es más fácil detectar en dónde está parado tu paciente. Ok, ¿no? pero eso ¿por qué cambiaste de tema? O sea, mi pregunta es más bien, porque sentías que lo que habías planteado no va a funcionar así, porque en este nuevo tema te sientes más cómoda, pero el otro sí te gustaría estudiar en algún momento. Pues el otro me interesa, me gusta, pero de lo que encontré en la literatura es que estaba teniendo los mismos resultados que las otras corrientes. O sea, que no puedes decir que el otro no funciona y el otro sí funciona. Exacto, porque todos estaban funcionando. Entonces dije, Ya, voy a hacer exactamente lo que ya han es hecho. que eso no lo acababa. Perdón. Bien. Yo tengo una pregunta que creo que es fundamental que tú la tengas muy clara en esto que estás planteando, y no sé si la universidad también la tiene clara. El problema de la atención a los estudiantes psicológica o psicoterapéutica, ¿es un problema de la universidad o es un problema de las familias o de los individuos? Por lo que tú acabas de decir un poco. O sea, yo tengo un problema de salud mental, y entonces la universidad me lo tendría que, digámoslo muy, pues sí, muy económicamente hablando, me lo tendría que arreglar a mí porque estoy pagando una colegiatura. O yo tendría que ir a un servicio especializado fuera de la universidad a tomarlo. Pasa un poquito como el servicio médico que tenemos dentro de aquí de la universidad, en donde ellos se lavan las manos en 3 segundos. Tú vas y les dices que me siento muy mal. Si te van, te atienden, como a mí me pasó que no me atendieron, por ejemplo. Yo fui 2 veces y tenía mucha gente, no me atendieron y yo me estaban operando en la tarde, ¿no? Y otro compañero mío estaba formado en la fila, también se sentía muy mal por el del oído. A él sí se esperó ahí no sé cuántas horas, lo atendieron y lo que le dijo la doctora, tienes que ir a un doctor. O sea, es como que, pues que usted no es doctora, pero bueno, o sea, tienes que ir afuera a que te revisen porque pues sí tienes muy mal el oído, ¿no? Entonces, te lo pregunto porque creo que es importantísimo saber dónde estamos parados. Y creo que tú lo acabas de decir en algunas de tus justificaciones. Estas 8 sesiones son para el bienestar, para mejorar su bienestar, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ellos llegan con otro tipo de problemas o con problemas que no necesariamente tienen? Bueno, estaremos esperando que toda la terapia, independientemente de la corriente, mejore el bienestar de los individuos. Pero a veces hay problemas que, tú lo has dicho, pueden llevar más de 8 sesiones o te pueden llevar casi muchos años en terapia, etcétera. Entonces, ¿dónde sí está la responsabilidad de la universidad y dónde no? Porque creo que cuando tú propones un manual, precisamente el manual debe ser muy claro
en qué sí le corresponde a la universidad hacer, en las posibilidades que tiene y qué no le corresponde hacer, aunque igual no es el manual que tú te esperabas, porque no va a ser como una guía tan, no sé, tan clínicamente hablando perfecta, pero creo que sí tenemos muchos límites por estar dentro de una universidad y es un poquito cómo está entendiendo el estudiante que tendría que ser ese servicio psicológico universitario. Ajá. Creo que no queda tan claro, al menos por ejemplo a mí no me queda tan claro, cuando sé que hay un CBU, cuando sé cuál es el propósito y cuáles los límites, ¿no? De decir, pues yo sí puedo ir a buscar esto, pero si yo quiero esto, ahí no lo voy a encontrar, lo tengo que buscar afuera, ¿sí? Entonces, creo que desde ahí tú tendrás que estar muy clara hacia dónde tendría que ir esta propuesta o pues sí, este protocolo, si lo quieres tomar así, precisamente por lo que estás diciendo de las diferencias individuales que tienes en los terapeutas, porque todos tienen una formación diferente, todos tienen una experiencia, que lo hablábamos también con Mariana, una experiencia diferente, o sea, tal vez tú tienes 20 años y varios de los que están ahí tienen 5, ¿no? Entonces, ¿cómo harías eso como un piso parejo para todos? Para todos los terapeutas, pero también para todos los estudiantes. Lo que quiero decir es que imagínate que un estudiante llega y contigo recibe 20 y con el terapeuta 2 recibe 4. Ajá. Y con el otro recibe 7. Sí, entonces ese manual tendría que estarle dando como un piso parejo tanto a todos los universitarios como el mismo acceso y el mismo resultado, y también debería estar como considerando las diferencias individuales de los terapeutas para que un estudiante no se lleve 20 y otro estudiante se lleve 4, ¿sí? Entonces, creo que cuando tú logres hacer como esos límites más claros, también vas a poder hacer más fácil el punto 3, ¿no? Que es esta parte de las deficiencias en la literatura. Porque tal vez si te topes, como lo decía yo, con varios manuales, pero no es el manual que necesita la población universitaria. Habría que checar si ¿cómo se llama? El Centro de Atención Psicológica que tiene la UNAM de hace muchos años, que también atienden a la licenciatura y a los alumnos de maestría, qué protocolo tienen, porque quiero pensar que tienen un protocolo. Entonces, desde mi opinión, ese sería como lo más cercano que podrías encontrar y sería muy bueno que te acerques para ver si existe, si está disponible, si te lo pudieran proporcionar, etcétera, etcétera. Porque creo que te ayudaría muchísimo para tener al menos un punto de partida. Sería también muy interesante que tú tuvieras un conteo de cuántas universidades privadas hay en la Ciudad de México, para no irnos a toda la República. ¿Cuántas hay? De esas, ¿cuántas tienen una clínica? Ajá. Y de las que tienen una clínica, si tienen o no un protocolo, si tienen pasos a seguir, si atienden a todos, si no los atienden, solo si tienen estas características. Y en el caso de la UNAM, pues es pública. Tal vez podrías indagar en las públicas si existe como en la UNAM, pero además creo que solo está en la Facultad de Psicología. Ahorita que lo pienso, el Centro de Atención Psicológica está en la Facultad de Psicología. Y no sé si cualquier universitario de la UNAM tiene acceso al centro psicológico. Imagínate que es un mundo de estudiantes, ¿cómo le hacen para atenderlos? Entonces, bueno, eso es lo que a mí se me ocurre, porque sí, efectivamente siento que el punto 3 está muy débil todavía, por cómo estás planteando, por lo que entendió Patsy, y sería como ahorita el hoyo más grande que tienes ahí. Ahora, y el propósito, entonces, tiene que ir acotado a esas deficiencias. Ok. ¿Sí? Ok. Listo. Ahora al revés, por favor. Sí. Sin porcentajes, ¿verdad?
problema es la diabetes en México y las consecuencias que estas pueden llegar a tener, que en el caso particular de la investigación de Patsy, las consecuencias son la amputación, ¿no? Bueno, la ulceración de las extremidades y por ahí puede venir la amputación. De la literatura acerca del problema se han encontrado justamente todos estos antecedentes médicos que pueden llevar a la amputación y las implicaciones físicas que puede llegar a tener. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que también está la parte psicológica implicada y hay duelo post-amputación, entonces que lo lograste encontrar. O sea, en la literatura sí está eso. Bien. Sí. Entonces, sí hay un duelo post-amputación, pero también hay ciertas cuestiones psicológicas implicadas después de la amputación que tienen que ver con la depresión y la ansiedad. La ansiedad tiende a ser como una situación como muy común por todo el periodo de ajuste, por cómo desde que recibe la noticia la persona, ¿no? De que tiene diabetes y cuáles son las complicaciones y si de pronto está la úlcera, se le puede agravar y esto puede llevar a una amputación. Entonces, vienen todas estas implicaciones psicológicas. Las deficiencias de la literatura, ya no. Ahí, pero habla de las etapas de duelo, que son las propias que se encuentran en psicología, pero algo que encontré interesante fue que también hay una etapa, por ejemplo, la del enojo, en el que pues generalmente la persona le echa la culpa a medio mundo, ¿no? A los médicos, a sí mismo, etcétera, pero que en esta etapa también hay movilización por parte de la persona en las cuestiones de amputación y que eso se puede usar a favor, ¿no? Porque generalmente en el enojo, pues me enojo con todo el mundo y hasta ahí. Pero me pareció interesante que acá lo ven como una cuestión de movilización, porque entonces la persona puede hacer algo. Después de la literatura. Y deficiencias, pues no había deficiencias en la literatura, ni propósito del estudio. Ahí nos quedamos. Ok, gracias. Cuéntame, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que de repente volvió a ser jueves. Y que le tocaba exponer los mejores. Pero así en un resumen ejecutivo te voy a decir qué pasó porque lo pude colocar en el documento de Manolo, pero no en el tuyo. ¿En dónde? Es ¿qué nos faltaba? Las deficiencias en la literatura. Que serían como las áreas de oportunidad para investigar. Falta de teorías específicas de afrontamiento relacionadas con amputación. El aspecto psicológico y conductual no está contemplado en las guías de práctica clínica para El acceso, perdón. El aspecto psicológico y conductual no está contemplado en las guías de práctica clínica que ya van como más enfáticas. O sea, hablando de los médicos, no existe, hablando de los médicos que atienden a los pacientes. Sí, porque son como las guías que ya llega el paciente con la úlcera, como que sí está el enfoque preventivo para antes de que haya necesidad de amputación. Sin embargo, desde ahí no está considerado el aspecto psicológico y conductual. Y que ya que hubo la amputación, tampoco se cuenta con una herramienta bien probada que incluye el autorreporte de resultados del paciente. ¿Encontraste en esa revisión de la literatura cuando ellos encuentran las llagas, las úlceras? ¿Qué hace el doctor en ese momento? ¿Cuál es el protocolo a seguir médicamente hablando cuando el doctor identifica que tienen una úlcera? Sí, pero es todavía un bonche de artículos que no he terminado de leer, pero hay así como dos escenarios, ¿no? El primero, en el cual el médico, al no tener tiempo de dedicarle al paciente la limpieza, el autocuidado de la herida, los antibióticos, los parches, la venda, la limpieza, el control de glucosa para que eso vaya cerrando, ¿no? Entonces mejor decide citarlo el día siguiente para
quirófano y amputación, o por supuesto en sistema de salud, pues no hay el día siguiente, entonces te veo en 3 meses para amputarte. Y el otro escenario, que es como el más alentador, en donde si el paciente llega o sigue la guía de práctica clínica, pues puede hacer la debridación del tejido muerto y la colocación de los parches que van a favorecer la generación de nuevo tejido, pero acompañado de una correcta alimentación, una mejor alimentación, automonitoreo de glucosa y eso, pero el aspecto conductual no, o sea, no está tocado, al menos las 2 que leí. O sea, tú sí le apostarías a que si hubiera un apoyo psicológico y conductual, ¿lograrían hacerlo Sí, y ahí es a y donde, salvar la pierna? ahí es a donde voy a replantear mi primera propuesta, que fue la que te expuse la vez pasada, que yo lo que quería era prevenir una segunda amputación, ¿no? Fue mi primera receta, y ahorita creo que sería más, me movería más poder prevenir la primera amputación. Hay algo que me llama la atención y que no sé si podría entrar en la revisión de la literatura o en las deficiencias. Esto que dijo Pao de el duelo post-amputación, los artículos que tú has encontrado, ¿son amputación por diabetes o son amputación en general por accidente o por cualquier otra cosa? ¿O sí son exclusivamente por un proceso de diabetes? En la revisión sistemática de literatura me arrojaban muchos papers que incluían amputaciones traumáticas y por cáncer, los cuales eliminé. O sea, me quedé solamente con las que sean secundarias a diabetes. Entonces es como un criterio de... Pero este duelo, o sea, esta caracterización en la literatura de duelo post-amputación, sí es general. No, era específica. O sea, o es específica. Eso es muy importante. Porque si no fuera específica, ese podría ser una deficiencia en la literatura. Sí, pero entonces ya sí está centrada en la amputación por diabetes, entonces sí es parte de la revisión de la literatura. Ahí ustedes tienen que checar eso, es muy importante, si es parte de su revisión o lo pueden tomar como una deficiencia en la literatura, ¿sí? ¿Sí es claro por qué? Bueno, al menos el de SPIES. El de SPIES sí es por diabetes, el de Pfeiffer-Pasnau, según yo sí, pero... Es bien importante que en los artículos que te falta revisar, cheques este término, si aplica para todas las amputaciones o solo aplica para cuando es diabetes. Porque entonces podría ser parte de la deficiencia en la literatura. Y tú tendrías que hacer una caracterización específica en los que la pierden o pierden un miembro, pero por diabetes, ¿sí? De hecho, encontré una revisión sistemática en donde se incluían todas las causas de amputación. Entonces, como que traté de desagregar y solamente tratar la información. Sí, también te vas a las referencias de donde solo vienen. Y entonces por eso de ahí saqué los artículos que fueran solo. Lo que me interesa es el término. El término se acuñó, se originó por en general la amputación en general o por diabetes, porque si es un originado en general, entra con una deficiencia de la literatura, porque tú tendrías que hacer un mini término de duelo post amputación por diabetes. ¿Me explicó? Sí, y yo creo que este de Pfeiffer, ahí es de donde me tengo que echar el clavado, porque ese es de 1976. Sí. Como el primerito. Sí. Pero no estoy. Tienes que irte a esa revisión para saber dónde se originó y con qué características. Perfecto. Entonces creo que estás más clara que la vez pasada. No, estás mucho más clara. No está mal esta idea de pasarlo a la parte de donde todavía no han sido amputados, ¿no? Porque eso sería muy interesante lograrlo
aunque yo no estoy tan segura, tendrías que igual ver en la literatura si sí habría un cambio con este acompañamiento psicológico. Bueno, sí, ok. Gracias. Gracias. Y bueno, pues tienes que aplicarte para tener esto ya. Sí, tengo 2 semanas. Y un artículo de 6,000 palabras. No, o sea, te puedes ir a la cafetería, no te va a quitar 5 minutos. Sí, te quita como 15. Y luego te topas, a mí no sé, ese no es mi problema. Mi problema yo cuando bajo por café es que me encuentro todo el mundo. Ay, platicas. ¿Y cómo no voy a detener a saludarlo, a preguntarle, a decirle? Y ahí cuando me doy cuenta ya se me fue el tiempo. Ese es mi problema. Yo tengo que bajar como así. Pero no puedo. Ni modo que no lo salude, ni modo que no le pregunte, ni modo que... Debería de haber Uber Eats aquí adentro. También. Pero a veces se aplico la de hacerme la loca. No alcanzo a ver de lejos. Muy bien. Joaquín y Mariana, por favor. ¿Pasas, Joaquín, o va a pasar Mariana? Bueno, si alguno tuviera algo que comentar, lo puede decir. Nada más que por el tiempo estoy tratando de ser un poco más. Bueno, el problema de investigación es que lo que entendí es que existen usos inadecuados, para la asignación de precios en mercadotecnia, ¿no? Cómo venden y cómo ponen las etiquetas. En el problema de investigación también puso que el proyecto busca identificar similitudes y diferencias. ¿Eso ya es revisión de la literatura? No. No, está dentro del problema de investigación. Dentro del problema de investigación puso que hay que buscar identificar similitudes y diferencias sobre la percepción en la selección y elección de un producto. ¿Cierto? No pregunto. Lo que yo entendí en la Ciudad de México es ver si, cómo ellos, qué criterios ellos están utilizando para comprar un producto en la Ciudad de México. No voltees a ver. No voltearé a ver a Joaquín, ok. No, Joaquín, no te vengas. En revisión de literatura, bueno, maneja como 5 artículos que son de relevancia para la elección del tema. Y con base en esta revisión a la literatura, menciona que hay deficiencias detectadas como nula información sobre cómo los mexicanos compran, sobre estos heurísticos que él está manejando. También que habla de que la mayoría de la investigación es de tipo experimental en laboratorio, pero no por lo que yo entendí, no en campo, porque menciona las situaciones de estudio tipo laboratorio difieren del contexto práctico para la aplicación de los resultados en el campo salvaje. Esa parte no la entendí mucho, lo que yo entendí es que... El campo salvaje. Lo que yo entendí es que es más como ambientes muy controlados, pero no en campo. Así es como lo entendí. Y bueno, lo que ya después me confundí un poco es en el... Pero lloro. Ya no la veo. La veas aquí.
Salga. A ver, perdóname. Lo que no me quedó claro es que en el problema de investigación él dice que busca identificar similitudes y diferencias, pero en el propósito de investigación, Espérame. Me falta el punto 3. las deficiencias Exacto. detectadas. Ajá. Sí, que hay nula información detectada para la aplicación de los programas de la aplicación de los heurísticos en el contexto cultural, que hay un sesgo de confirmación y aceptación social, y lo que mencioné, que las situaciones de estudios de tipo laboratorio difieren del contexto práctico para la aplicación de los resultados en el campo salud. Esas son las deficiencias que él encontró. ¿Y el 4? Y el 4, que es donde me confundí un poco, porque menciona en el problema de investigación buscar estas diferencias y similitudes, pero en el propósito ya maneja 2. Desarrollar un modelo de planeación estratégico y aparte presentar un instrumento de ayuda a los empresarios. Entonces, vi que tiene 3 como objetivos o propósitos, y ahí es donde no me quedó claro si su objetivo es diferenciar y buscar similitudes, o presentar un programa estratégico, o desarrollar un modelo de planeación. Gracias, Mariana. Perdón. Es salvaje. ¿El medio salvaje? ¿Puedo? Sí, claro. No, es que esto está muy bien, que te das cuenta que nadie sabe cuál es el medio salvaje. Entonces, tú tendrías que explicar, yo más o menos me imagino, pero tú tendrías que decir a qué te estás refiriendo. Esto es bien interesante porque de repente uno cree que es un lenguaje común. Hay que todos lo entendemos y no necesariamente. Entonces, ahora sí explica. Es como Sí. cuando compré 20 paquetes de papel. Ándale. No lo hice bien. Cuando vamos a las ventas nocturnas. No, de hecho, es que no es un término técnico. De hecho, para mí también es nuevo y está la cita ahí bibliográfica. Son 2 autores, Mazar y Soman. Es el título del artículo. Súper interesante, que es ahí donde ellos dicen que como se estudia en el laboratorio, pero no es laboratorio de bata y ratas y demás. Una situación controlada y después replicarlo, es cuando menciona ese medio salvaje. También habla de escalabilidad. Hacerlo en grande, ahí es donde cambia todo. Los estudios te dicen una cosa, pero a la hora de aplicarlo, pues no es acertado. Sí, El término no es mío. es como de laboratorio, ¿no? O sea, al final. Bueno, yo entiendo el medio salvaje tal cual, pues, contexto real, ¿no? Sí, pero ese no salvaje. Es el laboratorio. ¿No? Donde estás controlándolo todo, ¿no? No es lo mismo que la vida real. Pues, en realidad, notando que causa ruido, pues lo he de quitar porque no es mi... A ver, tengo algunos comentarios. ¿Sí? Cuando dicen el uso inadecuado para la asignación de precios, ahí me queda la duda de qué productos estamos hablando. O sea, no veo una limitación en términos de los productos y pues yo me puedo imaginar comprarme una camioneta versus ir a comprarme un cepillo de dientes, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante la limitación de qué productos estamos hablando, porque literal no es lo mismo. El otro día le preguntaba a Paula, no sé si la conocen, que trabaja conmigo, es mi estudiante de postdoctorado, bueno, y de doctorado, etc. Y traía un kefir, que yo también tomo mucho el café. Le digo, ¿en dónde lo compras? ¿Cuánto te cuesta? Yo nunca me fijo en los precios. Yo, ¿cómo? No, nunca me fijo, pues porque como tal no me lo tengo que comprar y lo tengo que consumir porque me lo mandó la nutróloga. ¿Para qué me preocupo en cuánto cuesta? Lo tengo que comprar. Y yo, ¿cómo crees? O sea, yo me sé los precios de eso, de todas las tiendas. ¿Cuánto cuesta acá? ¿Cuánto cuesta acá? ¿Cuánto cuesta acá? ¿Cuánto cuesta? Pero no necesariamente todas las personas, sobre todo cuando es algo que tienes que consumir, pues tengo que comprar queso, tengo que comprar ropa, digo, el detergente para lavar ropa porque lo tengo que comprar, no puedo omitir no comprarlo. ¿Para qué me preocupo cuánto cuesta? Versus algo que yo pienso, ¿no? Si voy a comprar una casa,
o voy a comprar un carro, o voy a comprar algo diferente a las necesidades básicas, pues posiblemente la lógica sea diferente de fijarse cuánto cuesta, ¿no? Entonces, creo que aquí sí es bien importante que tú delimites de qué productos estamos hablando y que justifiques por qué esos productos y no otros. Toda la razón. ¿Sí? Sí. Ok. Y quien te haya dicho que no le importa, hay que preguntarle si ella lo paga, si ella trabaja. Pero depende mucho de la categoría, tienes toda la razón. No es lo mismo comprarte un coche. Tengo antojo de coche, me compro un coche y no me fijo en el precio. Sí, exacto. Entonces, esto es bien importante desde el punto 1. Ajá. Entonces, creo que ahí tienes pues sí, una tarea importante en que tú delimites de qué precios estamos hablando, de qué productos. Categorías. ¿Ok? Luego, otra cosa, coincido con lo que dijo Mariana, en donde en el punto 1 tienes como unos problemas, pero ya en la parte del propósito del estudio, como que pones otros diferentes que no necesariamente están ligados a los del punto 1. Entonces, trata de hacer como este match entre lo que estás diciendo en el punto 1 y cómo llegas hasta el punto 4. Que además se va a ligar con el punto 2 y 3. Siento desde lo que percibe Mariana, ¿ah?, que el punto 2 y el 3 los tienes así. O sea, juntos. O sea, que parte es de revisión de la literatura, pero también ahí están las deficiencias. Entonces, una cosa es la revisión de la literatura y otra, cuáles son las deficiencias en esa literatura. Y siento que tú lo tienes como aglomerado, como que es lo mismo lo que pusiste de la literatura, como lo percibió Mariana, ¿eh? Y las deficiencias son las mismas. Esta parte de nula información sobre los heurísticos, ¿eso es revisión de la literatura o eso es deficiencia de la literatura? Es deficiencia. Y la parte de que específicamente no hay información en el mercado mexicano, ajá, eso también es parte de la deficiencia de la literatura. Entonces, ¿qué sería la revisión de la literatura? Pues fuera de México, que hay, Exacto. que es precisamente el comparativo y el contraste al problema, que se están usando estudios que no son adecuados culturalmente en México. Claro, pero sí hay estudios. Ahí yo los tengo que ver en la revisión de la literatura. Ah, sí. Los gringos, los europeos y demás, sí. Exacto, porque entonces pareciera que todo lo que tú pusiste es el punto 3, que es la deficiencia de la literatura. ¿Ok? Mariana tiene risa contagiosa. Tiene risa contagiosa. Y eso, que sea congruente, ¿no? Del punto 1. Sí, Joaquín. Yo quiero aprovechar el espacio para la definición del problema, porque todavía no puedo avanzar en eso. Comparativo cultural. Porque sí tengo claro qué es lo que quiero. He detectado que no hay estudios en México, pero establecerlo creo que va a ser un problema para investigarlo. Porque dentro de México, si comparo dos grupos, me van a decir lo mismo. Entonces, no es una hipótesis, es una hipótesis alterna. Es raro, yo veo a Manuel en la pantalla y digo, qué raro. A cómo perciben un precio. Bueno, puede ser que no. Lo que decíamos, por ejemplo, la vez pasada de los hombres y las mujeres, a mí me sigue rondando en la cabeza, porque, pues sí, tal vez en mi familia sí pasa, ¿no? Pero ver yo comprar a mi papá versus comprar a mi mamá, o sea, son como mundos totalmente opuestos. O sea, mi papá es de, ¿dónde está la lista? ¿No? O sea, la lista, ¿cómo vamos a ir a la tienda sin una lista? No, nadie puede ir a una tienda sin una lista. Es que vamos al súper. ¿A qué? ¿Tienes la lista? Si no, ¿qué vas? O sea, ¿qué vas a un súper si no tienes una lista? ¿No? Y mi mamá es de, no, pues vamos por los pasillos y vamos viendo ahí qué me falta.
O sea, yo voy en el pasillo. Y voy tomando. Eso es lo que si no hay lista, no vamos al súper. O sea, no hay lista, no hay manera. A veces necesitas ir al súper a pensar cosas. No, y eso es, el hombre es cazador y la mujer es recolectora. Entonces, el hombre caza mamut, quiere mamut, caza mamut. Y la mujer que se quedaba a la agricultura y demás, veía el maíz o lo que fuera. ¿Qué puede hacer con eso? ¿Cómo lo pueden mezclar? Sí, es evolución. Pues mucho de socialización de género, ¿no? Pues, También. ajá. O sea, no solo tema deportivo. Quiero pensar, pero yo, o sea, sí tengo ubicado no solo a mi papá, o sea, es mi hermano, ¿no? Voy a ir al centro comercial a comprar un pantalón. Y va a comprar un pantalón. Y va a la tienda donde va a comprar el pantalón. No es así de los perfumes o las bolsas o no, o sea, es voy a comprar un pantalón. Pues, ¿por qué te vas a tardar 3 horas si fuiste a comprar un pantalón? Que es claramente donde está la tienda, etcétera. Entonces, hasta estas estrategias de dónde me voy a estacionar porque voy a comprar un pantalón y no me interesa distraerme con 20 tiendas antes de donde está el pantalón, al final son estrategias de compra, pero porque ya tienes atrás un plan de tengo que comprar un pantalón, pero si vas en una lista, ¿cuál es el plan de compra? O sea, el plan de compra ahí se convierte cuánto me alcanza la tarjeta de crédito hasta que ya no pueda comprar. ¿No? Entonces, o sea, te lo pregunto porque creo que eso lo tienes que delimitar. O sea, tú tienes que ser claro en dónde te quieres sentir. ¿Sí? Lo mismo que un poco lo de los precios. Por ejemplo, no es lo mismo que tú pienses en un centro comercial donde hay múltiples opciones para comprar y los precios que establecen las tiendas, a que tú hables de ir al súper. No es lo mismo ir a la bodega que ir al City Market. Y desde ahí tú ya tienes una estrategia de compra. Ajá. Entonces, si van a ser productos básicos, tú tienes que pensar en todas estas estrategias que podrían tener las personas para elegir. Por ejemplo, si vas al City Market, ya sabes que los precios no van a ser como los de la bodega. Ahorrará, ¿no? Entonces, creo que hay cositas que tienes que delimitar para que el estudio no se te desborde en términos de tanta variabilidad y tengas la variable literal bien establecida. ¿Sí? Bien. ¿Algún otro comentario? No, nada más recordé lo que No lo veas. lo que nos decía Luis, el de estadística, que decía lo que no puedes comprobar se queda en una opinión. Y buscar comprobar eso es como buscarlo de manera empírica, o sea, el decir como, no sé, yo infiero que si hay diferencias o no, es mejor que lo compruebes, porque quizás sí haya diferencias. O como dice Mariana, tal vez sucede solo en México, o sea, solo las mujeres mexicanas vamos sin lista al súper. No, yo creo que es de género. O sea, O en todos los países las mujeres van sin lista. es muy difícil que a los hombres los mandes a comprar cosas y más mandas a las hijas. O sea, creo que a todos los factores pueden ser, pero creo que un factor de socialización de género también. A mí me pasa hasta con el Rappi, o bueno, con el Uber Eats. Si es hombre, de verdad, es que es en serio. Yo uso mucho las aplicaciones para comprar el súper, pues desde que tengo a mis hijos y así. Por el tiempo que puedo perder, no me puedo dar el lujo de perder ese tiempo yendo al súper. Y prefiero pagar la comisión de la aplicación. Pero yo sé que cuando es hombre no me va a preguntar nada tipo, oye, las uvas no están tan cocidas, están medio verdes, aún así te las llevo. Esa es mujer comprando. Los jitomates. Es que los jitomates, y me manda foto así, los jitomates están un poco verdes, aún así te los llevo, así. Si es hombre, es así de, Porque ellos me no llegan verdes, azules, del color que sean, y así me los lleva, porque yo pedí lo que él se le ocurre que está bien. Pero si hay una diferencia, hasta en los choppers de las aplicaciones,
de si es hombre o es mujer cuando tú estás haciendo tus, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que sí sería interesante, uno, que ver si hay estudios, como dice Mariana. Tal vez hay muchos estudios, no aquí en México, pero en otros países que sí demuestran que los hombres o las mujeres o los de un estrato y otro estrato tienen como estrategias diferentes al momento de comprar y ver el precio, ¿no? Y ver si eso es una deficiencia en la literatura, hablando de la cultura mexicana, o más bien entraría dentro de la revisión de tu literatura acerca del problema. Creo que lo que te está sucediendo es un poco lo que dice en el capítulo 7, me parece, del libro, en donde mencionan que si tu diseño es cualitativo o estás como en el limbo entre cualitativo y cuantitativo, en la parte del cualitativo tienes una pregunta de investigación o una pregunta muy clara y luego muchísimos temas o subpreguntas. Si va a ser un estudio cuantitativo, porque está súper claro que es un estudio cuantitativo, debes tener tus variables ya muy acotadas, que es cuál es la variable en la que tú quieres ver el resultado versus cuáles son las variables que van a afectar ese resultado. Entonces te ayudaría mucho a empezar a dibujar en una hojita un modelito en donde digas, esta es mi variable de salida. No sé si tu variable de salida, de hecho, es la decisión de compra. ¿Cuál es tu variable de salida? No. Mm, no, es identificar si hay diferencia entre un precio y otro. Es evaluar el heurístico de contraste, que es precisamente comparar una cosa con otra, si es caro, barato. Caro, barato. Entonces, tu salida sería si la persona lo considera caro o barato. Sí. ¿Esa sería tu salida? Sí. Sería como la apreciación del precio, si es caro o barato, ¿no? Entonces, esa sería tu variable de salida. Esa tú la tendrías que poner en tu modelito tipo como hasta el final. Y te va a ayudar mucho. Y luego enlistar las variables que tú crees que están afectando a esa percepción de si es caro o barato el precio. ¿Sí? Pero acuérdate que si es algo cuantitativo, todo lo medimos a partir de variables que están relacionadas con esa variable de salida que sería mi apreciación del precio de un producto, si es caro o es barato. Y que eso coincide un poco con lo que está diciendo el doctor. Cuando tenemos regresiones que son logísticas, tú tienes esta salida, o es caro o es barato, o lo compro o no lo compro. Entonces, te va a ayudar si empiezas a hacer como tu dibujito y empiezas a ver cuáles son esas variables que podrían estar influyendo en esa percepción de caro o barato. ¿Sí, Joaquín? Sí. Okay. Una cuestión que no he preguntado en otra clase es en la revisión de la literatura, la principal referencia que estamos usando son los archivos electrónicos de biblioteca. Todas las bases de datos son extranjeras. No sé, que lo mencioné en la sesión pasada, dije la colombiana, pero la verdad es que no sé si es colombiana. ¿Cuál? Pues la única que tiene los La artículos. de- Es la que dicen que es de la Universidad del Estado de México, ¿no? Nos dijiste. De la UAM. Ah, De la UAM. Yo les conté que eran 2 personas las que hacían la base de sí, datos. sí, es cierto. Ajá. El punto es que no sé si precisamente también porque las bases de datos que estoy usando son extranjeras, estoy encontrando puro artículo extranjero. Entonces, el que yo diga no hay nada en México, igual me decía, es que no has buscado en tal biblioteca o tal base de datos. Entonces, no sé. Te sugiero que busques en la biblioteca, si quieres, si hoy tienes tiempo, sí, en la de la Ibero, a Pilar Echandi. Ella te puede ayudar a hacer una búsqueda nacional, o al menos con artículos latinoamericanos. No solo artículos, sino a ella le gusta mucho o sabe muchísimo de tesis y de cómo encontrar las tesis, sobre todo de doctorado, de diferentes universidades, pero en México o en Latinoamérica. Creo que efectivamente un sesgo muy grande que tenemos en Latinoamérica es que no todo lo que investigamos, pues lo publicamos
o las revistas en las que lo publicamos, pues no están en estas bases de datos. Pero un camino muy interesante es que te vayas a buscar tesis de doctorado, ¿no? Que te puedan dar como una idea, no vas a leer toda la tesis, pero sí puedes ver como hacia dónde va. Y también artículos que no sean de estas bases o que sean de otras bases. Ella te puede, al menos dar algunos otros tips de otras bases en las que sí puedes buscar. Buscarla es muy agradable, es muy accesible. Pilar Echandi. Sí, ya una vez fui a buscarla y Sí, pero sí, te lo, Redalic, lo que publica son cosas en español, no necesariamente en México, pero yo ya les había dicho que esa base tenía sus limitaciones. Sí, por la búsqueda, es Sí, que te las te hace sacan así de 25,000 15,000 artículos. Y cuando ves el título ni siquiera coincide con lo que con lo que necesitas. tú- No. sí, 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 está cañón. sí, está muy cañón, pero bueno, ¿sí? Tu turno. tranquila. No, porque también, sí, o lo tengo muy claro o no estoy entendiendo nada. Entonces, yo lo veo claro, tranquila. El problema es que no existe un diagnóstico de la salud mental de quien provee, de los proveedores de cuidado de la salud mental. Creo. Lo cual me parece acertado. Entonces, bueno, el objetivo es precisamente desarrollar un manual de prevención. Sí, preventivo, prevención y preparación. Prevención y preparación dirigido a los estudiantes de psicología clínica que están preparando precisamente para proveer intervenciones de salud mental. De la revisión de la literatura, ahí sí, pues creo que falta, pero las limitantes en concreto, y es lo que me está pasando a mí también, que hay manuales chilenos, pero para México no. Entonces ahí está la oportunidad de investigación, que es desarrollar este manual para México. Y el propósito del estudio pues, es precisamente desarrollar manual de prevención y autocuidado, psicólogos clínicos en formación. Yo lo veo claro. Igual no estoy entendiendo. Las deficiencias de la literatura solo la marca de El alcance, no, el alcance de los estudios no aplica específicamente a México. Por ahí menciona que hay un manual chileno, pero en México no. Ok, gracias. ¿Por qué preventivo? ¿Preventivo de qué? Bueno, justo en la revisión de la literatura he encontrado que los psicólogos, que en promedio en México, para que un psicólogo atienda, por ejemplo, a toda la población, tiene que atender al menos 130 aportes, ¿no? Entonces hablamos de mucha necesidad en el ambiente público de atención y esto genera burnout y es lo que me comentaron justo la sesión pasada. Entonces, preventivo para que conozcan que esto puede pasar y cómo puedes tener un autocuidado al ejercer tu profesión. Entonces, por eso me gustaría en los que se están formando apenas generar un programa preventivo de autocuidado justo que abarque todas estas variables que son regulación emocional, que son supervisión, actividad física, previniendo que en algún punto de cómo ejercen su carrera profesional pueden llegar a este punto, ¿no? Y identificar estos factores. Entonces, ¿no conoces algún programa en maestría que hagan eso? Programa tal cual no, o sea, lo que... O sea, me había dentro de comentado las Mariana, materias, quiero pensar. Ahorita de las materias no, pero sí hubo como esta campaña, creo que el año pasado, semestre pasado, que dieron pláticas de autocuidado
psicólogos, pero creo que fueron pláticas, no sé si existe un programa, a mí no me tocó, cuando yo lo estudié no me tocó. Y dirigidos exclusivamente a la psicología clínica. Dirigido exclusivamente a psicólogos clínicos en formación, en donde conozcan todo este panorama. Ok. Bueno, pues creo que te queda mucho camino por recorrer en la revisión de la literatura, porque un poco como le decía ahorita a Pau, uno, tienes que conocer todos los programas de maestría que se ofrecen. Si te vas a centrar en Ciudad de México, en Ciudad de México. Entonces, tú tienes que saber qué universidades ofrecen el programa de maestría y tienes literal que meterte a los planes de estudio de todas esas carreras, porque puede ser que alguno de ellos sí contemple esto que tú estás diciendo. ¿Sí? Y también un poco en la parte, si son apenas los que se van a formar, no me parece tan complejo, pero sí tendrías que estar seguro que no existe un plan de estudios así, o que no existe dentro de la supervisión o dentro de las horas que hacen este tipo de información para ellos. ¿Ok? Eso es como en tu paso uno. Sí. Y después, el manual este que encontraste, ¿de qué es? No, pues es más que nada lo que he encontrado y siempre me voy al país es Chile. Chile como que está promoviendo mucho el autocuidado en psicólogos. Tú tienes un sesgo a buscar en Chile nada más. No, pues no. No puse Chile, puse de manera general y salían los estudios principales en Chile, pero no he encontrado hasta ahorita nada en México. Casi todo está abordado a los pacientes y hay poca atención a los... ¿Cuál es el país que tiene una mejor atención en salud mental? ¿Argentina? No lo sé. Ah, Fue no, preguntarles. eso. Ahorita que decía No, pero ahorita que decía esta proporción, Mariana, de cuántos psicólogos clínicos hay versus la población mexicana, en qué lugar en el mundo esa proporción es la más chiquita, en donde hay suficientes psicólogos, o la proporción al menos es, no sé, de un psicólogo 20 personas, una cosa así, en el mundo. ¿Cuál es el país? Tienes de tarea. Porque entonces, o sea, si encuentras, no sé qué es Finlandia, no sé, Noruega, un país de ese tipo, tal vez ahí sí tengan un programa, desde su programa de la maestría o desde la capacitación que hacen con su personal que atiende la salud mental. Entonces, eso tiene que ser parte de la revisión de tu literatura. ¿Ok, Mariana? Sí. Ok. Nada más agregar de lo que dices de las universidades, Sí. ahorita me quedé pensando que Tecmilenio tiene un programa de base desde la psicología positiva para todos los programas, no solo para psicología, pero creo que eso influye porque ya lo están haciendo preventivo. O sea, no es solo para psicólogos, pero lo hicieron de base. También, por ejemplo, si no te podrías ir, hay países que ya tienen como equiparada, obviamente son estos que pueden ir casi un doctor, poblacionalmente le tocarían 10 personas. También seguramente en la atención de la salud puede haber ya algún manual de este tipo, aunque no necesariamente sea de la salud mental, pero te puede servir y sería parte de las deficiencias, es decir, pues sí hay en la salud, pero no hay para la salud mental. Y lo podrías meter en las deficiencias. Pero yo me iré a buscar en estos países, en donde pues se supone que están mucho más avanzados que en Latinoamérica, ¿no? Tienes esas 2, 3 tareas, María. Sí, nada más no me quedó claro en la atención de salud, pero no hay para la salud mental. Ajá, pensando en los médicos. O sea, pensando que a lo mejor en un país, pues sí, mucho más avanzado en términos de la atención a la salud física y mental, puede ser que tengan el tiempo de ya haber desarrollado este tipo pues sí, de formación, tanto para los médicos, y no sabemos si para los que se dedican a la salud mental, pero podría ser un punto de partida. ¿Sí? Sí. Es que es un tema muy complejo para México, porque también estamos hablando de la economía. O sea, el promedio de que gana un psicólogo aprox saliendo son de 6,000, entonces 6,000 mensuales. Entonces su punto de partida es también dar terapia
con la licenciatura. Es que yo, bueno, ¿Cómo abordo también todo eso? No, eso no lo vas a Eso no abordar lo tú. abordo. Es que eso me está pasando. No, no, eso no te toca. Bueno, eso, o sea, no es lo que tú vas a estudiar. Voy a estudiar el autocuidado. Así es, sí. O sea, por supuesto que es lamentable lo que estás diciendo, pero no es parte de tu estudio. Son de esas variables que tienes que hacer a un lado para que no te hagan ruido. que un poco regresando a lo que comentábamos la vez pasada, creo que tal vez pensar, ¿no? Si está ya la información para un manual o está la información para explorar qué está pasando con si hay programas, no hay programas, si hay modelos, no hay modelos, si hay autocuidado, no hay autocuidado. Y bueno, entiendo que estás ahora hablando de, porque ahorita como que entiendo que estás hablando de las personas que están formando apenas para dar. Exacto. Y ahorita ya decías que alguien cobra muy poquito, entonces ya hablaremos de alguien que ya está ejerciendo. Creo que como claridad en quién, o sea, los que se están formando o quienes ya están ejerciendo, y entonces los que se están formando No pues, pueden trabajar. todavía no están. O al menos desde su lógica no pueden trabajar. Entonces, olvídate de Solo cuánto las van a ganar. prácticas se hacen dentro del programa de maestría. Y entonces tal vez pensar si vas a explorar apenas si hay programas, no hay programas, si hay autocuidado, cómo están entendiendo el autocuidado, qué categorías son importantes, porque creo que la idea de un manual, pues sería, bueno, sería parte también de la investigación, pero sería como que mucho, pero no. Sí. Es lo que decíamos en las clases. No te puedes salir, no tienes que estar concentrada. Ponte un post-it aquí donde digas tu propósito del estudio. Cualquier otra idea que no esté ahí, la sacas de tu cabeza y sigues, porque si no, no pueden avanzar con lo que ustedes quieren hacer, ¿sí? Y cosas interesantes va a haber miles, Ay, es que las ideas pero no nos podemos desconcentrar. Sí. Hay que trabajo seleccionar los artículos. No es que no aplica. Es muy difícil. Perdón, hablando de los artículos, ¿tú tienes alguna recomendación? A mí ya se me perdió, yo ya no sé dónde leí qué. ¿Cómo se le hace? Sí, porque ya traigo las ideas así de... Por eso les dije que imprimieran sus artículos, que y los los subrayaran. subrayaran y los trajeran así junto con ustedes. ¿Ves? Ya perdiste al autor. Sí, creo que... No, la otra opción es que cualquier párrafo que ustedes tomen, aunque estén haciendo un borrador, no le pongan toda la cita, pero sí sepan que es James, entonces es James. Y entonces van y hacen, y es James o es no sé, Valdés. Y no van a poner la cita tal cual, o numeren sus artículos, y ya saben que esta es del 1, del artículo 1. Este es del artículo 2, y eso es más eficiente, y ya después van poniendo la cita correcta. Pero pueden numerarlos y decir, bueno, tengo 20 y van poniendo exclusivamente el número y al final hacen bien sus citas, ¿sí? Pero sirve muchísimo esto que yo les decía de imprimirlo, subrayarlo para que cuando tengan oportunidad ahí los tengan resguardados y sepan que son sus artículos base. ¿Okay? Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Mañana nos vemos a las 10. Se supone que sí vamos a poder estar aquí o allá. Todavía no me confirman, déjenme le pregunto a Laura. Yo creo que si se revisan, vamos a pasar un ratito en lo que les ocupas. Bueno, entonces ya le pregunté a Lau. ¿Les puedo avisar a través de Pau? Que ella a su vez les avise. Pero lo más seguro es que sí nos vemos aquí, sobre todo para los que se tengan que conectar y eso. Los que no pasaron, tienen la oportunidad de hoy completar eso. De hoy. Sí. Para mañana. Porque es para mañana. Ahora, esto es una ayuda para ustedes, porque al final ustedes no van a tener que entregar esto. Entonces, si no lo entregan al 100, pues más bien se les va a quedar así sin revisar. No lo tienen que entregar sin revisar. Sí, Mariana. Yo sigo con una duda, a lo mejor ya está muy clara, pero nada más para... Entiendo que el trabajo final será la presentación, o sea Sí. que no te tenemos que entregar aparte un trabajo. No.
O sea, nada más venimos, bueno, te podemos enviar, presentamos y esa va a ser el trabajo. Y eso Bueno, esas presentaciones. Sí, te vamos a dar las presentaciones, pero es una presentación, no es Sí. la presentación más aparte un documento. O sea, el documento lo pueden traer ustedes en la mano. Si quieren que yo lo use como para beneficio de su calificación, me lo pueden dar, pero ese no es el propósito de Ok. Acuérdense, es como cuando exponen y les va a tocar ahora en el coloquio. La mayoría los escucha y no es que tengan su tesis aquí revisando, no. Es importantísimo que lo que ustedes digan sea suficiente para que la persona entienda qué están haciendo, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, para qué lo hicieron y qué encontraron. Ajá. Y no necesariamente las personas que los van a oír tienen atrás su documento. Ajá. Y esa es la habilidad que una de las habilidades que deben desarrollar. ¿Sí? Entonces, lo que sí voy a necesitar extra, y si no lo van a poner en la presentación, me lo tendrán que entregar aparte, son las referencias que revisaron. Nada más. O sea, sí quiero ver las referencias, la lista de referencias que revisaron para la ley. ¿Sale? ¿Podemos esperar algún tipo de preparación para el coloquio? Podemos que nos platiquen quién va a estar, a quién le vamos a hablar. ¿Este coloquio para la clase o el coloquio en general? El 8 de Pues todos son profesores del tutorial. núcleo académico básico del TESO y de aquí, y alumnos que están haciendo el doctorado de diferentes semestres. O sea, igual que ustedes que acaban de entrar versus los que ya están terminando sus tesis. Todos estamos en las mismas salas. Entonces yo puedo preguntarle a cualquiera de los estudiantes o algún compañero preguntarles. Ese es el público. ¿Sí? Entonces, para que ustedes lo sepan. Hay unos profesores muy preguntones y hay unos profesores que no preguntan nada, pero sí, ese es el tipo de público. ¿Hay un moderador? Sí, hay un moderador, hay un tiempo establecido, que les dicen tienen que presentar en tanto tiempo, hay tanto tiempo para preguntas y después vienen las evaluaciones de los que sí son parte de su Comité tutorial, ¿no? Sí. Pero eso es hasta enero. No. Ajá, pero a la vuelta de la esquina. Y ya tengo O sea, nuestras vacaciones no van a ser vacaciones. Bueno, pero eso diría Joaquín, eso debió haber estado contemplado en su estrategia. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Porque además tenemos que entregar, bueno, como tuvimos reunión con uno de los tutores, claro, dijo que teníamos que entregar el borrador antes para que ellos lo lean. Bueno, nos vemos mañana. A ver, yo en mis planes está que mañana sí nos dé tiempo de terminar el capítulo de la pregunta de investigación, que nos vamos a ir súper rápido, porque tiene que ver muchísimo con la introducción y los diseños cualitativos y diseños cuantitativos. Como ya revisaron el capítulo, se acordarán que ponen varios ejemplos dependiendo de la aproximación que tienen cualitativa y que la pregunta de investigación sí puede variar dependiendo de esa aproximación cualitativa. Ajá. Vamos a hacer énfasis en eso con ejemplos y también en la parte cuantitativa, sobre todo de cuántas variables tienen, cómo van a evaluar esas variables, esta parte que decía el doctor del grupo experimental, el grupo control, y las manipulaciones, cómo las están pensando. Entonces, sí me importa mucho que tengan eso en mente y lo vayan ligando a sus propios proyectos, porque mañana vamos a llegar hasta allá. ¿Sí? Ok. Sí, perfecto. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos, chicuelos. Adiós. Pues mañana a las 10, ¿verdad? Por Las favor, 9. a las 10. Así es, gracias. Sí, no veo nada más. No llevas a ver. Creo que ahora sí me entiendo, pero no. No llevas a ver. No llego a ver. No llevas a ver. Bye. Por favor. Sí. No, me lo puedes mandar hasta las 9. Hay una pregunta. Sí, es que no estoy leyendo mucho. Pero me conozco. ¿Sigues yendo a terapia? Sí, rehabilitación. Ya, pero estoy mucho más avanzada de lo que he estado. O sea, ya puedo pisar nada, me trae mucho para los escalones.
factura. O sea, me subió una banqueta, que tenía como un hoyito, pero yo como no, ya, no vi, se me fue. Pero me di cuenta de que yo siento que sería. Yo también me fracturé un tobillo, pero soy 20. Pero no se te va a quedar bien. Te voy a dar una bolita. Ah, qué bien. Oye, pero ya se Yo todavía siento esa diferencia entre un tobillo y otro. Sí, es lo que Digo, sí, yo como que me la con calma, así, ¿no? De por sí no va a quedar totalmente como lo tenía. sí, totalmente, ¿no? Y lo importante es que te selle bien, no te duele. Pero es técnicamente te va a quedar siempre la bola. Sí. Sí, pero solo que todavía para subir, como ejemplo, escalones, darle todo el peso a este todavía no. Entonces me traigo el bastón. Está bien, es algo. Mañana. Sí, hasta mañana. Y a ti ya te dieron. Bueno. Gracias por todo. Yo dije, ¿qué le pongo? ¿Pero No, sí te no. sirvió? Sí, claro, y lo que me subrayaste es de todo. Desde ahí ya me fui calando el hito. Es que es interesante, muy interesante que no hay programas que atiendan la parte psicológica. O sea, ahí tienes un punto. Sí. Ay, pero muy bien. Yo creo que hasta que estemos en el coloquio nos van a caer 20 ahí. Sí, también. Y además lo mejor es que vamos a llegar al coloquio ya como más seguro, ¿no? Y de todas Y nos van a... Sí.